Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Salud Divino Tesoro. 30 minutos a pura información, de la buena, de la que te hace bien, de la que intentamos ser una herramienta para que puedas tomar mejores decisiones. En el programa de hoy tenemos muchísimos temas y te los adelantamos contándote que tenemos profesionales que por supuesto van a poder sumar a todo esto mucha data. Cáncer de colon, ¿te da miedo? No, no, tenés que tomar acción. Tenemos aquí a Lisandro Pereira que nos va a decir todo lo que sí podemos hacer para poder evitar, por supuesto, las consecuencias que tiene una detección tardía. Por otro lado, hablar de cirugía bariátrica a veces parece algo tan complejo, pero vamos a hacértela fácil, cortita y al pie. Vamos a estar charlando con Laura Canale de todo lo que tenés que saber para tomar quizás esa decisión. Consumo de hierro, ¿qué pasa? En un ratito vamos a hablar, pero también de la resistencia y la fuerza, dos claves importantes para sentirnos mejor. Calidad de vida tiene que ver justamente con eso. Y el profe Nico nos va a enseñar cuáles son esas pequeñas rutinas que podemos incorporar. Y ya estoy acá con Lisandro. ¿Cómo estás, Lisandro, Bien, querido? Un muy bien. gustazo. Cáncer de colon siempre nos da miedo. Pero lo bueno es que es uno de los cánceres que se pueden evitar, que podemos justamente evitar la principal Prevenir. consecuencia, preveniendo, ¿no? Exactamente, no es para tener miedo, es un cáncer que es totalmente prevenible, pero hay que tenerlo, digamos, hay que estar alerta porque es un cáncer que todavía genera muchas muertes, pero básicamente es porque no hacemos los estudios de prevención. Claro, y no tiene síntomas. No tiene síntomas en principio. En realidad el cáncer de colon nos da una gran oportunidad y por eso decimos que es prevenible, porque muchos años antes de que aparezca el cáncer, en nuestro colon o intestino grueso va a aparecer un pólipo, que es como una verruguita, y lentamente va a ir creciendo. Esa verruguita, si la detectamos a tiempo, la podemos cortar, sacar y así evitar que crezca un cáncer de colon. O sea, de raíz. De a raíz. Si vos lo detectás en un control, en una colonoscopía, ¿lo podés sacar en ese momento? Exactamente, y cuando sacamos el pólipo no es cáncer. Lo va a hacer 10 años más tarde si lo dejamos en el intestino. Entonces, el pólipo hay que encontrarlo, pero el pólipo no da síntomas y por eso hay que empezar a hacer chequeos cuando uno no tiene síntomas. Claro, el síntoma llega cuando ya estamos llegando tarde, Llega en general. cuando un pólipo es muy grande, y ya tiene un cáncer o cuando ya hay un cáncer. Entonces tenemos Bien. que tratar de no esperar, Nati, a los síntomas para empezar los chequeos. Me decías que, bueno, ahí vemos también ahora imágenes que nos van a explicar algo que también es muy importante, que antes creíamos que a partir de los 50 era necesario el control. Hoy hay información científica que nos dice que hay que empezar bastante más temprano, ¿no? Exactamente, estamos frente a un nuevo fenómeno que apareció en los últimos años. Siempre la colonoscopía o los estudios de prevención empezaban a los 50 años para todo el mundo porque era un cáncer que a partir de los 50 años Claro. era cuando aparecía. Sí. El fenómeno es que se empieza a ver que aparecen cáncer de colon en personas jóvenes, menos de 50 años. El año pasado se publica un estudio muy grande que se hizo en 50 países y lo que vieron es que aumentó el cáncer de colon en personas jóvenes, menos de 50 años, en 27 de esos 50 países. Y la mala noticia es que Argentina estaba dentro de esos 27 países. ¿A qué se debe ese crecimiento en edad tan sabe, temprana? no se sabe bien, Nati, es una gran pregunta. Tiene que ver un poco con nuestro estilo de vida, el sedentarismo, los ultraprocesados, Sí. digamos nuestra microbiota, cómo la cuidamos. Tiene que ver con eso, pero también porque no chequeamos y no hacemos los controles a tiempo. Ahí esos datos a mí, la verdad, me impactan. 24 personas por día mueren de cáncer de colon. Y vos me estás diciendo que podemos evitarlo con una detección temprana. Exacto, casi una muerte por hora, y esto es en nuestro país. En el mundo 1 millón de personas que mueren al año de un cáncer prevenible, ¿no? Así que estos son datos que Este es el problema, digamos, pero hay una solución y me interesaría mucho que hablemos de las nuevas herramientas que tenemos de detección, porque bueno, no llegás todo el mundo a hacerse una colonoscopía, No pero llega. hay un fit que me gustaría que Sí. me cuentes de qué se trata, que es mucho más amigable, por llamarlo de alguna Amigable. manera. Y esto, Nati, para resumir es, ¿por qué pasa esto? Es porque hoy en Argentina tenemos datos de la encuesta nacional de factores de riesgo, que solo un 30% de la gente que está en riesgo, que es arriba de los 50, no Sí. hablo de 45, que hoy tendríamos que llegar ahí, se hace chequeos. Y ahí viene... El 30%, nada Solo el más. 30%. Por eso estos datos. Por eso estos datos, y esto es lo que tenemos que revertir y hacer que más gente haga chequeos. Ahora, vos me decís, ¿por qué no lo hacen? Hay un montón de causas, pero el miedo a la colonoscopía, que es el estudio que amamos los que hacemos esto, porque nos permite mirar, encontrar el pólipo y sacarlo, el miedo a esa colonoscopía, a la anestesia, Sí. hace que la gente no haga este estudio. Y hoy tenemos chequeos no invasivos, que en realidad no son de hoy, Nati, son estudios que los tenemos hace mucho tiempo, pero que todavía no tenemos tanta conciencia que existen. Claro. Y hoy, en una población como la nuestra que no se hace chequeos, tenemos que ponerlos sobre la mesa y mostrar que estos chequeos existen y que son válidos, Nati. Bien. Y estamos hablando del test de sangre oculta en materia fecal, que se conoce como FIT.
que quiere decir... Trajiste uno, Traje ¿no? uno para mostrarles. Es un test inmunológico. ¿Lo tenés ahí a mano? Lo tengo acá. Bien. Esto lo que Es hace... como una lapicera. Esto es como... Ahora lo voy a abrir. ¿Dónde lo que hace- mostramos? ¿Dónde lo vamos a mostrar? Ahora nos dicen en qué cámara. Ahí está, Esto que no es lo un- muevas, dicen. Un test que no lo voy a mover, que Dale. lo que hace es... Nosotros podemos tomar una muestra de nuestra materia fecal, Sí, tocarlo con esta puntita que ven acá, sí. y eso ponerlo de nuevo en este frasquito. Solamente es un poquito, en casa lo puedo hacer. Se puede hacer en casa. Generalmente está preparado esto y en un montón de lugares del país, en un lugar de análisis clínicos, laboratorios o centros de gastro, A ver, lo que pueden quiero hacer. mostrar. ¿Y esto se compra dónde, Facu? No se compra. Esto Facu, te hoy dije, se hace... Lisandro, me traicionó el subconsciente. Esa es una- Acá te una lo muestro, traición. mira. Eso se hace en muchos laboratorios, se puede hacer. Uno puede llevar la materia fecal y lo procesa alguien que hace un análisis, toca la materia fecal y lo procesa. Y lo que hace esto es detectar restos de sangre en la materia fecal, pero no sangre que uno ve, porque uno diría, bueno, como Claro. dijiste vos, ya tengo síntomas y tengo sangrado. Sí. No, lo que sabemos es que cuando hay un pólipo, no sé si ahí tiene una imagen que se puede ver, cuando tenemos un pólipo que ya tiene un tamaño considerable, Eso que estamos viendo ahora lo que es una endoscopía. Sí. Entramos y es una cámara que te muestra todo. Por eso ustedes pueden extirpar si no encuentran exacto, un nódulo en el momento. La colonoscopía nos permite ver un pólipo en el momento. Claro. Pero también estos métodos nos permite predecir si tenemos un pólipo. ¿Por qué? Porque cuando hay un pólipo de gran tamaño, ahora vemos si aparece alguna imagen ahí, Sí. cuando pasa la materia fecal, lo toca y hay un microsangrado Ah. que no lo vemos nosotros en la materia fecal, pero estos test de materia fecal que se llaman FIT sí lo detectan. Lo pueden detectar. Porque tiene Aunque no sea anticuerpos- visualmente detectable, el Exactamente. test sí. Tiene anticuerpos contra la hemoglobina, que es una proteína de la sangre. Bien. Entonces lo puede detectar en, digamos, niveles muy bajos de sangrados que no son visibles. ¿Y eso se compra ya en Argentina? Esto lo ¿Está pueden a hacer, el disposición? FIT existe hace muchos años, de hecho los programas nacionales lo promueven, porque es un test no invasivo, no requiere preparación y es preciso. Ahora vamos Bien. a hablar un poco de eso. Se puede hacer en varios lugares y hoy tenemos también en Argentina la manera de hacerlo 100% en domicilio. Te lo mandan, hay una manera que uno lo puede hacer, toca la materia fecal, lo cierra, Ujú. abre este tubito que está acá Sí. abajo, tira unas gotitas en un reactivo, que es como si fuese un test de embarazo, Sí. aparece una rayita, lo carga en un celular, lo manda y uno recibe el informe con el resultado en menos de 24 horas. Claro, ¿no? lo que decimos es que esto sirve como prevención porque no llegamos al 100%, es una manera de llegar a lugares donde a lo mejor no hay un servicio de colonoscopía. Exacto. También es derribar esta idea de no quiero acercarme a hacer la colonoscopía, es una primera aproximación que sirve y que obviamente nos viene a ayudar a que estas cifras empiecen a cambiar. ¿Te quedas un ratito? Sí, me quedo un ratito. Y vos hablabas de algo que está muy bueno y que tiene que ver con los ultraprocesados, que Sí. tienen estas consecuencias y otras tantas. Por eso cuando hablamos de los alimentos en las infancias, hablamos de una gran diferencia que Marcelo Suárez quiero que me expliques. Cumpleaños y cumpleaños. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Ahí está, se habló, esto es la epigenética y dentro de la epigenética está la forma de alimentarse y justamente en los cumpleaños es donde aparecen estos ultraprocesados. Hoy estaban hablando recién de cómo aparecen las enfermedades prematuramente. ¿Por qué? Porque ese organismo no recibe lo que necesita. En el caso de la alimentación, ultraprocesado es cualquier otro tóxico en vez del nutriente adecuado. Entonces, ¿se puede transformar esos cumpleaños que aportan ultraprocesados, papitas, chisitos, gaseosas, etcétera, en cumpleaños reales? Porque recuerden que los chicos van a jugar, no van a morfar. Y si comen lo que se les ofrece. Y si se les ofrece algo que mejora su calidad de vida o su calidad nutricional, mucho mejor. Entonces, de cumpleaños, su preprocesado, pasamos a cumpleaños. ¿Qué podemos aportar en esos cumpleaños? Bueno, ahí yo armé un plato adecuado que sería, lo primero es que los chicos detengan el juego y se sienten a comer. Entonces vos le das la dosis adecuada en un platito a cada uno de ellos, que lo van a comer con mucho amor, broches de frutas, brochetes hechos con milanesitas, con tomate, con queso, Ya porcionado. trufas hechas con frutas, que la vez pasada la vimos también en otro programa, que están muy bien hechas, aguas saborizadas, que puede ser con un poco también de algún juego de alguna fruta. Se puede decir, ¿los chicos lo rechazan? No, chicos, yo tengo chicos y los chicos lo que quieren es divertirse, comen lo que se les da y el que no lo come siempre encuentra alguna opción. Se puede transformar un cumpleaños en un cumpleaños y evitamos, ojo que evitamos no solo procesos que después nos van a pasar la cuenta, como
problemas digestivos, entre ellos el cáncer, mucho más adelante, y trastornos arterioscleróticos. Acuérdense, el exceso de hidrato de carbono daña la arteria y tarda entre 8 y 9 horas en resolverse. Si ese chico come permanentemente eso, estamos en un problema. Bueno, es prevenir para curar. De eso se trata este programa. Bienvenido, Hernán Maroni. Podés pasarle un montón de recetas, te puede pasar, Suárez. Obvio. Rami, que no te salude tampoco. Ni me saludaron. No, ni qué No. feo, ni te saludamos, Pero por no favor. está ni en cámara. Es que bueno, Aparte no del mobiliario importa. acá. No importa, no, por supuesto que no, porque ahora vamos a hablar de herpes zóster. Escuchame una cosa, el hierro, ¿para qué me sirve el hierro? Bueno, ahí el doctor estaba hablando antes del tema de la hemoglobina. Acá estamos rodeados de doctores. ¿Cuál de Sí. los tres? Lisandro estaba hablando justamente de la importancia del hierro y de las funciones Sí. que cumple, en particular la hemoglobina, esa proteína que transporta el oxígeno en nuestro cuerpo. Entonces, uno de los síntomas típicos es el cansancio, el sueño, la falta de energía. Subo una escalera y me empiezo a agitar mucho más de lo normal. Y no es por la falta de entrenamiento, sino porque el cuerpo no está pudiendo llevar oxígeno a todos los tejidos. Claro. Entonces, esa es la ahí es función cuando del hierro. hay muchos tipos de anemia. Sí. En particular, la que tiene más prevalencia es justamente la anemia ferropénica, que es por falta de hierro, y se da principalmente en mujeres, así que vamos a poner el foco ahí por ¿Por qué, las chicos? pérdidas que ¿Por se da qué? mes a mes a través de la menstruación. ¿Qué dice usted, La anemia Rami? es una enfermedad que siempre se estudia, nunca es normal tener anemia. Bien, Hay no lo poblaciones que- naturalicemos. No, hay unas poblaciones que uno, si ya lo estudió, lo puede atribuir a alguna causa fisiológica, por ejemplo la menstruación, pero siempre hay que seguirlo y esto puede dar síntomas a Puede veces. ser. Y que de hecho afecta al 30% de las Sí. mujeres, al 40% de los niños entre los 6 meses y los 5 años. Tenemos una prevalencia enorme, entonces es importante, obviamente, ver la causa de la anemia, como Sí, decían, primero. y también acompañar y sostener con la alimentación. Claro. Y no siempre solamente la alimentación, sino también suplementar cuando el médico receta Claro, ese tipo cuando de sea suplemento. necesario. Pero hay un ranking de alimentos con más hierro. Porque Exacto. la alimentación primero es lo primero que tenemos que probar, ¿no? Sí, exacto. Hay alimentos que tienen mucha más cantidad. Por ejemplo, los porotos de soja que son baratísimos. La Sí. soja texturizada también. Los derivados en general, como el tofu, tienen mucha cantidad de proteína. Y hay algunas semillas, como las de zapallo, que son las de color verde, que aportan mucha concentración. Esto se lo podemos poner en una tostada, lo podemos agregar en un licuado, en una torta, cualquier preparación, la podemos enriquecer. Y después tenemos los porotos en general, porotos blancos, negros, no importa, siempre sumemos legumbres en la alimentación que no Sí. solamente aportan hierro, sino que mejoran la salud digestiva. En tus redes sociales, que las podemos recordar, Hernán.nutrición. hay millones de recetas, no solo saladas, también dulces. Hicimos una serie específica para la anemia, que está espectacular. ¿De Tenemos salados y sopa. dulces? Tenemos una sopa, por ejemplo, ¿Ah, con sí? mucha cantidad de hierro y es solamente prestar atención a qué le ponemos y cómo ir enriqueciéndolo. Le ponemos sí. un poquito de frutos secos, le ponemos semillas, alguna legumbre, algún cereal, como aparece ahí, por ejemplo, Sí. la quinoa, el mijo, el trigo Todo sarraceno. esto hay que remojarlo, ¿no? Lo podemos remojar y después lo cocinamos igual que cualquier tipo de arroz o de cualquier tipo de Sí. cereal, hasta que esté blandito. No Hasta que importa, esté si no sabemos las proporciones, no importa, la clave es que esté bien A cocido. veces uno piensa la lenteja con limón, potencia el hierro. ¿Eso es Exacto. verdad? ¿Verdadero? Es verdadero, o falso? como sí, es súper verdadero. De hecho, todo lo que son ácidos orgánicos y ácidos cítricos tienen la capacidad de potenciar la absorción. El limón, el morrón, el kiwi, la naranja, la mandarina, la frutilla. Y de hecho, una cosa que le puse a una sopa es un morrón licuado. O sea, la cocinamos la sopa, licuamos aparte un morrón y si se lo agregamos le va a dar un sabor súper fresco. Sí. Y además también le va a estar potenciando la absorción que está presente en esos alimentos. Claro, y ahí teníamos recién una placa, aparte del ranking, la que veíamos recién, los potenciadores de absorción del hierro vegetal. Sí, pero tenemos que tener cuidado porque también están los inhibidores, o sea, aquellos alimentos que te Ah. bajan un poco la absorción del hierro. O sea, que no está el sin- que te suma y está el que te resta. Siempre Exacto. en la vida, chicos. Está el que te suma y está el que te que resta. no los vamos a cancelar tampoco porque No. son parte de nuestro patrimonio cultural, tema el es té, el café y el mate. No combinarlo, a eso te Exacto, referís. que estén un poco separados de las comidas. Entonces, capaz el mate, el té, el café van un poco mejor a media mañana, media tarde. Ujú. Y tener cuidado ahí porque también aportan cafeína. Si lo tomamos a las 8 de la noche, después la calidad del sueño va a empeorar. Bueno. Pero también tenemos otros alimentos como el cacao, que esto es muy frecuente. Termino de cenar, tengo ganas de comer algo dulce, como la barrita de chocolate y ahí estoy bajando la absorción de esos alimentos que Te tenían comiste hierro. una hamburguesa de lenteja y después le pusiste el chocolate, no va. Tu barrita de Exacto. harina. Lo ideal es tratar de separarlo y también no generarnos el hábito de todo el tiempo estar dependiendo de un dulce después de cenar. Sí. ¿Qué pasa, Suárez, que te No, veo no, con el que está dedo? muy bien. Esto es todo fuente vegetal.
Exacto, Sí. sí. La biodisponibilidad del hierro es mejor desde el animal, o sea, cualquier carne, sobre todo las más rojas, portan también esto. Y hay Digo, que- para Exacto, sumar esto lo que decía. Cuando que- se calcula la cantidad que de tienen la los sangre. alimentos de hierro, está corregido por digestibilidad, lo mismo que claro. los alimentos que tienen calcio. Igual, Mira, ante déficit Rami. siempre lo suplementamos con formas medicamentosas, o sea, con Sí. comprimidos. Algunos pacientes van a recibir endovenoso. por eso siempre es importante, intramuscular. volvemos a decir, si te haces Pero un siempre estudio necesitamos una de consulta médica. ferritina o de hierro, Siempre. después el médico Porque también hay seguramente. enfermedades graves asociadas a las anemias y la detectamos solo por una anemia. Claro, Sí, exacto, como bueno. lo que habló Lisandro. Sí, o causas que la generan, ¿no? Es un Claro, causa de la genera, exactamente. Totalmente. Esto es obviamente información que nosotros les aportamos muy genérica. Después, obviamente, siempre sugerimos la consulta con los profesionales, que son los que nos hacen el traje a medida. En definitiva, ¿qué es eso? Con tu nutri, con tu médico y demás. Pero la sopa, me hablabas recién y me dijeron que hay una receta. Tenemos ¿Trajiste? una receta, ahora la vamos a poner. Fíjense, Sopa antianémica. cualquier tipo de vegetal le agregamos Sí. un poco de quinoa, que tenía más cantidad de hierro, y lentejas. Y acá es donde tenemos justamente los pimientos procesados que tienen mucha vitamina C. Y cuando apagamos el fuego, bancamos unos segunditos que se enfríe, no que se enfríe del todo, pero que esté más templada la temperatura. Y al final de todo esto le podemos agregar unos pedacitos de soja texturizada y ahí levantamos mucho más. Y la Y te clave vi que le final, pusiste limón. limón también y un poco de levadura Bien. nutricional que también tiene hierro y las semillas de zapallo. Me encantó porque además es algo que lo podemos aplicar y a lo del morrón a los chicos ni se van a Ni dar se cuenta. van a dar cuenta. Ni se van a dar Es un cuenta. buen Ahora modo. vuelvo. Ustedes pueden seguir dejándonos sus mensajes en @niparatore porque vamos en minutos a responder todas las preguntas. Y ahora recibo a mi próxima invitada. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Un placer. Especialista en cirugía bariátrica. Todos creemos saber un montón de bariátrica y creo que no sabemos mucho. ¿Qué es lo importante tener en cuenta a la hora de hablar de este tipo de cirugías? Mira, Nati, la cirugía bariátrica como definición es hoy el día el mejor tratamiento y el más efectivo y duradero que tenemos para la obesidad mórbida y sus enfermedades asociadas. Ok, cuando hablamos de obesidad mórbida, hablamos realmente de gente que a veces uno lo asocia a la obesidad solamente con una cuestión estética y estamos hablando de una cuestión de salud extrema. Tal cual. Hay que entender a la obesidad como una enfermedad crónica, como una enfermedad recidivante, multifactorial. Bien. Y de la misma forma que si una persona tiene una neumonía, tiene una apendicitis, se pone en manos de profesionales para tratarlas, Sí. con la obesidad hay que hacer lo mismo. No hay que subestimarla y hay que ponerse en manos de profesionales que sepan cómo ayudarte. Totalmente. Primer paso para el que quizás nos está mirando ahora en casa y dice, yo vengo lidiando con la obesidad hace mucho tiempo y creo que mi solución es un bypass gástrico o una bariátrica o lo que fuera. Hay muchas Sí, opciones hoy. sí. ¿Cuál es tu sugerencia? La primera sugerencia es, como te comentaba, ponerse en manos de profesionales, hacer una evaluación ¿Un nutricionista está bien? Es parte del equipo. Pero no es a la consulta que tengo que ir cuando quiero ir en busca de esto, o es el Sí. clínico el que me deriva quizás a esto. La realidad es que, como hablamos de una enfermedad multifactorial, tenemos que trabajar en equipo. Es el clínico, el nutricionista, el psicólogo, el cirujano, todos son importantes. Es como las patas de una mesa. Claro. Si fallamos en una, corremos riesgo de no poder sostener los resultados a largo plazo. Exacto. ¿Y en qué consiste el bypass gástrico? Porque también hay mucho mito en que después tu vida cambia para siempre. Claro, sí, tiene que cambiar para siempre, pero para bien. ¿Sí? Uno siempre que accede a este tipo de intervenciones no tiene que acostumbrarse a tener ningún síntoma, nada raro, digamos, tiene que mejorar la calidad de vida del paciente. Ahí estamos viendo en imágenes, mira, la manga Sí. gástrica y el bypass gástrico. bypass. ¿Qué es Hay- lo que nos muestra? Hay esa muchísimas Sí. técnicas, las dos más populares son la manga gástrica y el bypass. imagen? Sí. Para que se entienda, simplemente la manga gástrica es reducir el tamaño del estómago. Del 100% de tu estómago sacamos un 80%. Y esa técnica es irreversible. Yo no puedo volver a insertar el estómago que saqué del cuerpo. ¿Y por qué baja de peso el paciente? Porque tenemos un volumen más pequeño del estómago, por una cuestión mecánica. Claro. Me lleno con volúmenes más pequeños. En el bypass gástrico es una cirugía técnicamente un poquito más compleja porque además de reducir el tamaño del estómago, cambiamos el recorrido intestinal de la comida. ¿Viste? Bypass significa puente y por lo tanto hacemos que por ciertos tramos del intestino la comida pasa pero se absorbe muy poco. Claro. Y ahí es donde empieza a cambiar también tu forma. No alcanza solo con el bypass, sino que tenés que cambiar nuevos hábitos y demás. Por ¿no? supuesto, es una herramienta más. La cirugía es la herramienta, pero obviamente es todo el equipo multidisciplinario que ayuda al paciente a que lo pueda sostener. Sí, Rami, vos Sí, querías decir. esto hay que pensarlo, como muy bien dijo Laura, de
es una enfermedad crónica la obesidad y todos los tratamientos con cualquier enfermedad crónica, por ejemplo la hipertensión, se tienen que planear a largo plazo, ¿sí? Y lo que está hablando ella también de la resolución quirúrgica, la técnica quirúrgica, es también una herramienta muy importante que la usamos, la prescribimos y que sí requiere un seguimiento y cambia la vida, como dijo ella, para mejor, pero Sí. que requiere suplementación, seguimiento. Recordemos que estamos tratando una enfermedad que por lo menos nos saca 10 años de vida. Y asociada Comprobado. comprobado. No es opinión. Y asociada al 70 o 90% de las enfermedades cardiometabólicas o esqueléticas que hablamos están asociadas con la obesidad de bajo. Bueno, ¿y es costosa la operación? Y depende cuánto te pueda llegar a costar, si uno lo piensa en calidad de vida, como decía Rami, Ramiro. 10 años más de vida. Claro. Hoy en día está muy comparada con El el sistema tratamiento. público también tiene Claro. esta hoy. Sí, 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 sí. Hay una ley de obesidad que te posibilidad. permite acceder. Exacto. Tal cual. Obviamente que tiene que ser derivado y demás. Sí. Obviamente, cuando hablamos de caro, barato, yo te lo pregunto porque la gente Sí. dice, es muy caro, tengo que hacer mucha inversión. Es una cuestión de analizar costo-beneficio, siempre. Tal cual. O sea, si voy a vivir 10 años más y mi calidad de vida cambia, Y bueno. la sí. calidad de vida es lo principal. Sí. Todo lo Siempre. que tiene asociado a la obesidad, además de los de impacto en la salud mental, el estigma, Sí. todo lo que vimos con obesidad. Marce, No, quería aportar de que si ese paciente hace Sí. caso, aplica y sostiene lo del equipo multidisciplinario, probablemente evite al cirujano. y si ese paciente, te quedas un ratito más, Laura, porque Sí, ustedes por favor. ya saben que nos pueden dejar las preguntas en @niparatoro, lo recibo. A profe Nico, Muchas bienvenido. gracias. Profe Hola, Nico, Nati. ¿cómo ¿Cómo va? estás? Hablar de Bien, ¿vos? resistencia y de fuerza también tiene que ver con lo que estamos hablando, porque vos te haces la Sí. cirugía, si te quedás sedentario, no vamos a Y va de la encontrar mano de soluciones. esto, del plan de actividad Absolutamente. física y Sí. fuerza y resistencia. Sí, yo creo que mantener la masa muscular en niveles óptimos es muy importante, sobre todo que he trabajado con muchos alumnos que se han realizado o se van a realizar la bariátrica y entiendo que antes, durante y después es muy importante mantener la actividad física Claro. constante relacionada a la Sí, fuerza. y ¿no? aparte la persona que tiene a veces obesidad mórbida no está acostumbrado a estar en movimiento. En toda pérdida sustancial de Exacto. peso, sea la técnica que Sí. usemos, fármacos, cirugía, siempre hay una pérdida también de masa muscular. Pero un músculo generalmente de mala calidad, un músculo Claro, infiltrado ya por lo, grasa ya lo también. hiciste pelota, no Claro. haciendo un montón de cosas. Pero Pero tenemos la posibilidad de preservarse hacer así. ejercicios como los que nos trajiste hoy, Claro. Nico, que los vamos a ir viendo mientras tanto y Sin compartiendo, duda. para que en casa también uno corra a la silla, señora, señor, agarre Absolutamente. y use la herramienta, ¿no? El ejercicio siempre se puede adaptar, ¿viste? Depende de cada uno poder animarse a practicar ejercicio, como vos decís en casa, por ejemplo, con movimientos muy sencillos como vamos a ver ahora. Fíjate Las que manos. empezamos con las manos y vos decís, ¿las manos no tienen nada que ver con la masa muscular? Claro que sí, porque la fuerza de las manos viene de, por ejemplo, la masa muscular de los antebrazos. Entonces, ejercitar la fuerza de nuestros antebrazos es empezar a ganar fuerza de mano, funcionalidad y masa muscular, ¿no? Después Sentarnos y pararnos, ¿de verdad, Nico, me ¿Viste? puede ayudar para la fuerza y la resistencia? Absolutamente. En la sentadilla, que en definitiva nosotros lo hacemos para que sea más cuidado con una silla, es posiblemente el ejercicio con mayor activación de grupos musculares y más grandes del cuerpo. Entonces, no solo que nos ayuda al día a día de poder levantarnos de cualquier lugar sin ayuda, sino que también activamos grandes grupos musculares. Bien, ¿no? independencia, lo que siempre Es decimos, fundamental. ¿no? ¿Y esto que estás volando? ¿Qué es lo que estamos buscando hacer con Estamos este haciendo ejercicio? A ver. Equilibrio. Cuando hay una pérdida de masa muscular generalizada o sobre todo en las piernas, hay una cosa que empeora sustancialmente en general y es el equilibrio, ¿no? El lograr mantenernos en pie, en un pie unipodal o incluso en dos, porque también el balance se empieza a perjudicar. Así que tener piernas fuertes también y hacer ejercicios de equilibrio y estabilidad nos ayudan también a nuestra independencia. Los aquí ¿no? presentes quiero creer que hacen ejercicios todos los días, ¿no? La verdad, ¿no? La verdad. El de las manos. Hay que procurar, sí. Bien, Marcelo, ya sí. sé que vos sí, muy bien. Ok. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que la gente, insisto, nos pueden dejar en @niparatore toda la semana. ¿Por qué? Porque justamente yo miro allá y miro acá, Sí, ¿qué hago, perfecto. chicos? Bueno, Haz un nos paneo. pueden dejar sus consultas porque la idea es que justamente todos los programas estén basados en esas dudas de ustedes que se transforman para nosotros en algo fundamental. Jessy de Rafaela pregunta a Marcelo, ¿cuánto afecta el exceso de golosinas y bebidas azucaradas? Marce? Muchísimo por lo que dije. Hay una cosa esencial que se llama glicocálix, que es lo que tapiza Glicocálix. Glicocálix. El interior es el tapizado del interior de las arterias. Mira, Si ese glicocálix recibe mucho hidrato de carbono y del malo, lo que yo Sí. digo kiosco, panadería, heladería, supermercado, Sí. se agrieta y esa grieta tarda en resolverse entre 6 y 8 horas. la maldita Por lo grieta. tanto,
Si yo lo incorporo y encima lo incorporo inmediatamente, porque ese es un combustible que se gasta rápido, la respuesta es malísimo. Bien, para profe Nico, Tato de Caballito dice, ¿es bueno pararse en un solo pie para entrenar el equilibrio? Sí, claro que sí. Lo que tenemos que lograr es hacer un test hogareño, se puede hacer, que es, A ver. me pongo en un pie en equilibrio y trato de mantenerlo durante por lo menos 40 segundos. Y Si lograr yo no caerse. logro mantener 40 segundos, es porque tengo una buena estabilidad. Si no, tengo que empezar a trabajarla. Sí, es muy importante y aparte uno cuando se pone a pensar en estas pequeñas cositas es donde hace la gran diferencia. Herpes Exactamente. zóster, Rami, ¿qué tengo que saber? Hay mucho herpes zóster, muchos casos de herpes zóster, más de lo común o me parece a mí. No, se visibilizó en los últimos años porque se sensibilizó en realidad a la gente y a los médicos en realidad. Es una enfermedad que está de siempre. El zóster no es más ni menos que el virus de la varicela, que todos o casi todos tuvimos contacto, el 95% de las personas tuvimos contacto en nuestra Sí. primera infancia, que genera varicela con la primera vez que entras en contacto y cuando entras y después queda dormido en nuestro sistema nervioso y se reactiva por distintas condiciones, generalmente a partir de los 50 años o antes si hay alguna condición de inmunocompromiso o a veces no encontramos una causa. La reactivación es el herpes zóster. El herpes zóster no es un sarpullido, es una enfermedad que se caracteriza por dolor. La gente que viene al consultorio te dice, primero dolor, que muchas veces aparece 1, 2 o 3 días antes que las lesiones en piel, que son las que vemos ahí, que es una sobreelevación, que después se hace vesícula y después se rompe esa vesícula y se forma una costra. Claro. Y todo ese proceso no es unos días, es 30, 35 días de promedio. Y eso, que caracterizado por dolor, a algunas personas les genera lo que es neuralgia posherpética, hasta un 30%, de un 10 a un 18%. Y hay que pueden tener en neuralgia. cuenta que la tinta china y la curandera no es la Esos son salida. todos mitos. Lo importante, ¿qué es lo importante? Identificarlo. Primero, consultar al médico. Siempre. Con la consulta al médico, el médico tiene la posibilidad, si vamos, entre los primeros Dale. 2 o 3 días, de tratarlo con un antiviral, que eso nos baja el tiempo de enfermedad, disminuye el riesgo de tener una neuralgia posherpética, que Sí. puede ser hasta el 18 o 20%, y nos mejora el pronóstico. ¿sí? Bien, perfecto. Tengo preguntas. Marce de Carlos Casares dice, ¿el estreñimiento puede causar cáncer de colon, Lisandro? No, el estreñimiento no causa cáncer de colon, tampoco síntomas van a causar cáncer de colon, pero al revés, a veces un estreñimiento que aparece de golpe Claro. y que no resuelve puede ser un síntoma de algo que está pasando en el intestino y es una de las cosas que tenemos que ir a estudiar. Eso como el cambio de hábito evacuatorio repentino, como la diarrea crónica que no cede, como sangre en la materia fecal, como sangre o materia fecal negra que se llama melena, que es un sangrado que está digerido. Todas esas anemia, como hablaron los chicos, glóbulos rojos bajos, son síntomas que hacen que uno tenga que estudiar al paciente porque Claro. puede estar manifestando algo. Totalmente. Hay veces que el único síntoma Sí. es déficit de hierro, nada más. Y nada más. Y a veces sin anemia ni siquiera. Mira, Carla está preguntándonos de Morteros, ¿la cirugía bariátrica está reservada solamente para personas con obesidad muy severa? No, de hecho la cirugía bariátrica hoy en día la llamamos bariátrica y metabólica, ¿sí? Ok. Porque hay pacientes que no tienen un grado de obesidad muy severo, sin embargo tienen enfermedades asociadas como diabetes tipo 2, hipertensión, hígado graso, que se pueden beneficiar mucho de la cirugía. Sí, que no es algo menor, ¿no? Bueno, Hernán Maroni, que vaya pasando también, porque me quedaron algunas preguntas para Hernán también, y me parece, Lisandro, que nos había quedado pendiente también hablar de lo que tiene que ver con un dato preventivo que me parecía importante que vos querías sumar. Lo único que decía es esto, Nati, que hoy tenemos muy poca gente en Argentina que se hace estudios preventivos y ahora se agregan el grupo joven. Sí. Antes era a partir de los 50, ahora todo el mundo a los 45. Ok. En Argentina tenemos 13 millones de personas de 45 años, o sea que llegar con la prevención a todos lados, llegar con colonoscopía va a ser difícil, o sea que tenemos Chequea que... tu colon, una opción, rápido, Chequear tu que colon quiero es que la una gente opción conozca. gratuita, chequeatucolon.com.ar, pueden saber si ya están en riesgo y si ya les toca empezar, así que es una buena herramienta, pero recordemos que los jóvenes, el mensaje es a los menores de 50 años, que somos jóvenes, tenemos Muy que saber jóvenes. que tenemos que empezar a los 45, pero antes, a cualquier edad, 40, 30, si aparece algún síntoma como los que nombramos o tienen familiares, por favor acérquense al médico porque tal vez tengan que empezar antes con cualquier chequeo, colonoscopía o el FIT, que es la sangre oculta en materia fecal, método no invasivo validado también. Y déjame agregar dos cosas. Sí. El riesgo es mínimo, o sea, casi nulo, y en 12 minutos podés salvar una Mirá, vida. ¿no? ni Que es lo más que ni dura menos. la Endoscopía es un endoscopía. procedimiento Sí. sumamente seguro. Hagámonos la endoscopía, amigos, amigas. Gracias a todos por venir. A ustedes, como siempre, recuerden que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chao, chao.